Algunos documentales tienen un impacto profundo de inmediato. En otros casos, ese impacto solo se ve cuando miramos atrás, años después, y vemos cómo han cambiado las cosas en los años transcurridos. Número 10. Fashion's Dirty Secrets fue el documental que le abrió los ojos a mucha gente sobre lo dañina que es la moda rápida para el medio ambiente. Pero incluso con la avalancha de artículos después de la transmisión que hablaban de cómo la gente iba a cambiar sus hábitos de compra, ahora sabemos que las cosas solo han empeorado. Fashion's Dirty Secrets fue emitido por la BBC en 2018. Siguió a la presentadora Stacey Dooley mientras aprendía sobre los efectos dañinos de la producción de moda. Muchos artículos, tanto en 2018 como hoy en día, que advierten sobre el peligro de la moda hablan de fibras plásticas y microplásticos. Como señala Dooley en el programa, es difícil no enterarse de los efectos dañinos que el plástico tiene en el medio ambiente y en nuestros propios cuerpos, pero este documental toma un enfoque diferente. A medida que más y más consumidores desconfían de las fibras plásticas, algunas marcas se han promocionado como ecológicas al resaltar el contenido de algodón en su ropa. Pero como muestra este documental, eso tampoco necesariamente es completamente ecológico. Fashion's Dirty Secrets viaja a Kazajistán y a lo que queda del Mar de Aral. En la década de 1960, los ríos que alimentaban el mar interior fueron desviados para abastecer plantaciones de algodón, y desde entonces el mar se ha estado secando. Para 2018, el área que solía ocupar el Mar de Aral era en gran parte un desierto. El Mar de Aral es el lugar donde es más fácil ver lo dañino y demandante de agua que es el cultivo de algodón. Según el documental, solía haber cientos de miles de peces en el mar, lo que dio lugar a una industria que apoyaba a la comunidad local. Pero ahora los camellos caminan donde antes nadaban los peces. Pero el Mar de Aral no es el único lugar que ha sido dañado por el cultivo de algodón. El algodón necesario para producir solo una prenda puede requerir miles de galones de agua. En el documental, Dooley informa a los compradores en una calle comercial del Reino Unido que una sola bolsa de ropa requirió tanta agua para producirse como la que una persona bebería en 80 años. Fashion's Dirty Secrets también muestra el daño de la siguiente etapa en el proceso de fabricación. Dooley viaja a Bangladesh, donde la llevan en un paseo en bote por el río Satarim. Varias fábricas textiles vierten desechos en el agua, que en algunos casos se muestra de color amarillo y morado. Los restos de animales flotan en la superficie porque no hay suficiente oxígeno en el agua para mantenerlos con vida. Se analiza una muestra de agua, mostrando altos niveles de metales pesados y otros químicos peligrosos. Más abajo en el río, los niños juegan en esa agua y las mujeres la usan para lavar la ropa. El río también se usaba para regar los cultivos. Después del documental, muchas personas dijeron que cambió sus hábitos de consumo. Algunos en la industria de la moda hablaron sobre cómo iban a implementar cambios en su lugar de trabajo, mientras que muchos consumidores dijeron que eso les impidió comprar su próxima compra de ropa. Pero solo unos años después, quedó claro que las cosas en la industria en realidad estaban empeorando. La moda rápida fue reemplazada por la moda ultra rápida. Cuando se estrenó Fashion's Dirty Secrets, los líderes de la moda rápida eran empresas como H&M y Zara. Ellos producían nuevas colecciones de ropa cada semana, con miles de prendas en su sitio web. Ahora, esas empresas han sido reemplazadas por compañías como Shein, Temu y Boohoo. Según los expertos, las colecciones de ropa, que antes eran semanales, ahora salen varias veces por semana. A diario aparecen prendas nuevas, y los sitios tienen cientos de miles de artículos de ropa disponibles. Ahora la ropa está diseñada para usarse solo unas cuantas veces antes de ser desechada. Ver hoy Fashion's Dirty Secrets es aún más escalofriante, sabiendo que las cosas solo han empeorado mucho más. Número 9. En junio de 1996 se estrenó un documental que describía cómo ocurrió uno de los mayores escándalos bancarios hasta la fecha, 830 Million Pounds, Nick Leeson and the Fall of the House of Barings. Fue dirigido por el cineasta Adam Curtis y se estrenó apenas un año después de la crisis que retrata. Nick Leeson era un banquero y operador que comenzó a trabajar en el Banco Baring en 1989. Tenía grandes aspiraciones y quería tener éxito en la vida. Específicamente, quería trabajar en el mercado de futuros y opciones, y Barings le dio la oportunidad de hacerlo. Barings era el banco mercantil más antiguo del Reino Unido, ya que fue fundado en 1762. En 1992, el Banco Barings abrió una oficina de futuros y opciones en Singapur, y Leeson fue nombrado gerente general de la operación.
No pasó mucho tiempo antes de que Leeson comenzara a hacer operaciones especulativas, apostando a que las acciones de una industria subirían de precio. No estaba autorizado, pero las operaciones generaron enormes ganancias para el Banco Barings y la operación continuó. A través de entrevistas con Leeson y otros banqueros del Banco Barings, se explica a los espectadores la historia de los siguientes 3 años. En lo que respecta al banco, Leeson estaba generando enormes ganancias en Singapur. No importaba lo que pasara en el mercado, Leeson ganaba dinero. La verdad era que casi todas las ganancias eran una mentira. Leeson había empezado a mentir para cubrir un pequeño error cometido por un subordinado, pero una vez que se dio cuenta de que se había salido con la suya, empezó a apostar cada vez más dinero en el mercado y a ocultar cualquier pérdida a la empresa. Con el tiempo, esa cuenta creció hasta que Leeson estaba ocultando cientos de miles en pérdidas. Todo llegó a su fin en enero de 1995. El 16 de enero Leeson hizo lo que debería haber sido una compra insignificante. Fue un cono corto en las bolsas de valores de Singapur y Tokio. Mientras no hubiera ningún movimiento significativo en ninguno de los dos mercados bursátiles durante la noche, él ganaría dinero. Pero en las primeras horas del 17 de enero ocurrió el terremoto de Kobe. El terremoto devastó la región de Kobe, causando una gran pérdida de vidas. Los mercados bursátiles se desplomaron y Leeson había perdido más dinero que nunca. Intentó encubrir esto, pero no había manera de ocultarlo. El 23 de febrero dejó una nota que decía, "Lo siento", y luego huyó de Singapur. Lo encontraron en Alemania, donde fue arrestado y enviado de regreso a Singapur para ser juzgado. La noticia del desastre se difundió, lo que solo causó más pérdidas para el Banco Bering. Esas pérdidas alcanzaron los 830 millones de libras y no había forma de salvar la institución. Fue comprado por ING por solo 1 millón de libras. Leeson fue sentenciado a 6 años y medio de prisión. Durante el documental, fue entrevistado desde la prisión, donde parecía ser honesto sobre sus errores. Sin embargo, no mostró ningún remordimiento y estaba sorprendido de haberse salido con la suya durante tanto tiempo. Él señaló que, aunque fue él quien actuó de manera irresponsable, nadie que debió haber dado la alarma lo hizo. Solo cumplió 4 años en prisión antes de ser liberado por buena conducta. Desde entonces, ha vivido una vida cómoda en Irlanda e incluso ha hecho apariciones en los medios en programas de televisión como Celebrity Apprentice y Big Brother. Saber lo poco que realmente fueron castigadas las personas responsables del desastre, mientras que innumerables personas perdieron la vida, solo hace que el documental sea aún más inquietante, 30 años después. Número 8. The Ambassador es un polémico documental danés estrenado en 2012 que expone la corrupción en la República Centroafricana y Liberia. La película provocó acciones legales en Liberia, pero muchos de los problemas señalados siguen siendo un tema vigente hasta el día de hoy. El cineasta Mats Brugger ya se había hecho un nombre con el polémico documental de 2009, The Red Chapel. En la película, fingió ser el líder de un grupo danés de comedia comunista que viajó a Corea del Norte para participar en un intercambio cultural. El propósito real de la película es mostrar cómo es la vida en el reino ermitaño. Brugger creía que necesitaba ir un paso más allá con The Ambassador. Algunas de las críticas en torno a The Red Chapel fueron que toda la premisa de la película, un grupo de artistas viajando a Corea del Norte, fue organizada por el propio Brugger. No era auténtica. Así que en The Ambassador, él se infiltró en una industria que existía con o sin su participación. Brugger aprendió que algunos países en África vendían cargos diplomáticos a empresarios extranjeros. Eran cargos legítimos, aunque no se esperaba que los nuevos diplomáticos realmente hicieran algún trabajo diplomático. Él negoció cargos a través de un sitio web occidental y después de pagar $150,000, se convirtió en el diplomático liberiano más reciente en la República Centroafricana. Sin embargo, el documental no solo trataba sobre que Brugger se convirtiera en diplomático. Aunque esto ya era polémico por sí solo, Brugger fue más allá al mostrar lo que un diplomático fraudulento podía hacer impunemente en la República Centroafricana. Había 2 niveles en el engaño de Brugger. Según la actuación que estaba realizando, su coartada oficial era que era un empresario que buscaba abrir una fábrica de cerillos en la República Centroafricana. Pero su verdadero objetivo era el mismo que el de innumerables personas que habían venido a la región, sacar diamantes de contrabando del país. Lo que hace que un diplomático sea especialmente capaz de sacar estos diamantes del país son las valijas diplomáticas, que están exentas de inspecciones aduaneras. Aunque Brugger afirmó que en realidad no contrabandeó ningún diamante, en la película queda claro que había una expectativa de que lo hiciera.
A lo largo del documental, Brugger se reúne con altos funcionarios del gobierno, incluido el secretario de Estado de la República Centroafricana, Guy Jean Lifol Djamandi. Djamandi se convierte en un personaje destacado en la película, lo que hace que el hecho de que fuera atacado y perdiera la vida poco después de la filmación sea aún más perturbador. Incluso antes de su estreno, The Ambassador ya era polémico. El empresario que había negociado el título diplomático para Brugger intentó evitar que se mostrara en un festival internacional de cine. Ese intento fracasó, pero no le impidió anunciar que emprendería acciones legales contra Brugger. Mientras Brugger promocionaba la película en Nueva Zelanda, Liberia anunció que emprendería acciones legales en su contra, y Brugger admitió que había infringido la ley en Liberia. Pero en la película quedaba claro que los funcionarios del gobierno fueron cómplices al hacerlo diplomático. Él sentía que solo por exponer esa corrupción fue que a alguien le importó. Lo que hace que The Ambassador sea tan inquietante no es lo que Brugger pudo hacer sin consecuencias en la película, sino el hecho de que las otras personas con malas intenciones estaban haciendo esto a puerta cerrada. Desde el estreno de la película, el gobierno de Liberia ha afirmado tomar medidas enérgicas contra los diplomáticos falsos. Pero incluso tan recientemente como en 2022, ha habido incidentes de empresarios extranjeros que han sido encontrados con pasaportes diplomáticos que no deberían tener. En abril de ese año, las autoridades estadounidenses registraron la casa de Sheikh Basiro Kanti y encontraron un pasaporte diplomático de Liberia, así como pasaportes de varios otros países. Número 7. 1979 cayó en medio de una época increíblemente difícil en el barrio del Bronx en Nueva York. Durante la última década, innumerables edificios habían sido incendiados en incendios provocados y ahora solo eran cascarones abandonados. En unos años, las sustancias ilegales se convertirían en un gran problema para el barrio, haciendo la vida de las personas que vivían ahí aún más difícil. Fue en ese momento cuando Gary Weiss decidió visitar el barrio del Bronx para crear un documental para NBC. 80 Blocks from Tiffany's sería demasiado controversial para transmitirse al aire y el documental cayó rápidamente en el olvido. Pero más recientemente se ha convertido en una película de culto, vista como una mirada intrigante a una época interesante de la historia estadounidense. El documental se centra en las vidas de los miembros de dos pandillas callejeras, los Savage Skulls y los Savage Nomads. Se entrevista a los miembros de las pandillas, algunos solos y otros con sus amigos. Policías, activistas comunitarios y exmiembros de pandillas también hablan frente a la cámara. Las entrevistas se intercalan con escenas de la vida cotidiana de estas personas, incluyendo una fiesta en la calle al final del documental y recreaciones de crímenes que se han cometido. Weiss se inspiró para hacer el documental después de leer un artículo en Esquire sobre la actividad de las pandillas. Los crímenes violentos iban en aumento y el artículo detallaba algunos de los actos más horribles que han cometido los miembros de las pandillas. Ninguno de esos actos se muestra realmente en el documental, pero los miembros de las pandillas y otros residentes del Bronx sí hablan sobre algunas de las cosas horribles que han visto. Al principio del documental, un dueño de club describe una ocasión en la que estalló una pelea en la calle. Para ambientar la escena, él describe a unos ancianos jugando dominó y a unos niños saltando la cuerda. Dos hombres salen corriendo a la calle disparándose el uno al otro. Los niños dejaron de jugar para mirar y los ancianos continuaron con su partida. Nadie huyó porque la escena era demasiado común para asustarlos. Otro entrevistado describe todos los tipos de armas que ha visto en las calles. Aunque no se ve en cámara, la violencia con la que viven las personas filmadas impacta todo lo que se ve. El documental se suponía que se transmitiría en NBC durante uno de los espacios disponibles, cuando SNL estaba en pausa, pero la cadena decidió que era demasiado controversial para transmitirlo. Se mostró en festivales de cine y luego tuvo un lanzamiento limitado en VHS. Pero en años más recientes, el documental se ganó un público de culto. Lo que hace que 80 Blocks from Tiffany's sea tan intrigante es la época en la que se desarrolla. Fue creado justo cuando el hip hop empezaba a surgir. Muchos fanáticos del hip hop hoy en día pueden reconocer las influencias en la música que se ven en el documental. Los factores que llevaron a estos hombres a cometer estos crímenes también llevaron a la música que se estaba creando en ese momento. Número 6. En 1935 se liberaron sapos de caña en pequeñas cantidades en Australia en un esfuerzo por controlar una plaga agrícola. Desde entonces, la cantidad de sapos en el continente se ha disparado y se han convertido en uno de los mejores ejemplos de cuánto daño puede causar una especie invasora. Pero en 1988, el cineasta Mark Lewis esperaba mostrar otro lado del animal y detener el odio.
Antes de 1935, uno de los mayores problemas para los agricultores de caña de azúcar en Australia era el escarabajo de caña de lomo gris, que era perjudicial para los cultivos. Buscando una manera de resolver el problema, los científicos encontraron un artículo de investigación producido en 1932 sobre un animal originario de Sudamérica y Centroamérica. El sapo de caña se había utilizado en Puerto Rico para controlar plagas como insectos que comían la caña de azúcar, y el artículo recomendaba su uso en otros lugares. Se introdujeron 102 sapos al país, pero ese número se multiplicó rápidamente. La hembra del sapo podía poner miles de huevos al año, y muchos más de ellos llegaban a la adultez que en Sudamérica. El sapo adulto podía excretar veneno, lo que los hacía extremadamente dañinos para los depredadores nativos de Australia, que no tenían defensas naturales contra ellos. Los sapos también comían cualquier cosa lo suficientemente pequeña como para caber en su boca, incluyendo pequeños mamíferos como aves y otros anfibios. Una cosa que no comían era el escarabajo de la caña, ya que los ciclos de los dos animales hacían que no interactuaran mucho de forma natural. El experimento no solo fue un fracaso en el control de plagas, sino que también introdujo una nueva plaga que resultó increíblemente dañina para la fauna nativa. El documental de Mark Lewis, Cane Toads: An Unnatural History, relata la historia de cómo el sapo de caña llegó a Australia y su éxito competitivo sobre la fauna nativa. Su tono general es cómico, con recreaciones de australianos interactuando con los sapos. Una escena muestra a un hombre asustándose por los sapos después de salir de la ducha. El sapo de caña sigue teniendo un impacto mixto en la vida silvestre de Australia, pero es poco probable que desaparezca pronto. Número 5. Entre 1956 y 1958, el cineasta Frank Capra realizó 4 películas educativas para televisión para la AT&T Corporation. Fueron diseñadas para enseñar a las familias sobre conceptos científicos importantes, como el sol y el sistema circulatorio. La cuarta de estas películas se centró en el clima y no fue tan bien recibida como los proyectos anteriores. Pero la película ha captado la atención de una audiencia más moderna debido al pequeño segmento al final. The Unchained Goddess se centra en Dr. Research y Mr. Fiction Writer mientras explican cómo se crean las diferentes formas de clima. Al inicio de la película, los dos están ensayando para un programa sobre el clima, cuando son interrumpidos por Meteora, una figura animada que se supone es la diosa del clima. A ella se le unen otros dioses animados que representan la precipitación, el viento y las nubes. Dr. Research explica cómo cada fenómeno meteorológico no es causado por algún ser místico, sino que generalmente es causado por el sol. El efecto de Coriolis y las corrientes de viento se describen en detalle con la ayuda de otras figuras animadas con las que los dos personajes de acción real interactúan. También se explican los tornados, huracanes y tormentas eléctricas. Una vez que se explica cada fenómeno meteorológico, el enfoque cambia a cómo se predice el clima. Los personajes principales explican qué significan los mapas meteorológicos y cómo los científicos recopilan la información necesaria para desarrollarlos y luego predecir lo que sucederá en el futuro. Parte de la información en la película está desactualizada más de 70 años después. Por ejemplo, en un momento, Dr. Research dice que no saben por qué los huracanes siempre se forman dentro de los 15 grados del Ecuador. Ahora sabemos que el agua cálida es crucial para la formación de huracanes. Pero esta no es la única parte que hace que la película sea interesante para una audiencia moderna. Hacia el final del documental, Meteora pregunta si los científicos han encontrado una manera de controlar el clima y detener su naturaleza más violenta, refiriéndose a cosas como los huracanes. El Dr. Research admite que no lo han logrado, pero que cada día se están realizando nuevas investigaciones. Un ejemplo que da es la siembra de nubes, algo que se ha seguido desarrollando hasta la actualidad. Otro ejemplo es encender incendios de petróleo en el océano para cambiar la trayectoria de los huracanes. Esta extraña sugerencia sigue en gran medida sin probarse en la actualidad, pero cada pocos años la idea vuelve a aparecer en los medios. Después de esto, Mr. Fiction Writer propone algunas posibles modificaciones climáticas sobre las que los científicos del futuro podrían hacerse preguntas, como cambiar la corriente del Golfo o calentar la bahía de Hudson con hornos atómicos. El Dr. Research explica que son preguntas peligrosas porque no sabemos cuál sería el impacto de estas modificaciones. Él explica que los humanos parecen estar cambiando el clima sin darse cuenta a través de los desechos de la civilización, como el dióxido de carbono. El tema se discute solo por unos minutos al final de la película y no viene acompañado de los gráficos que se ven en las otras partes.
Pero el Dr. Research explica que el dióxido de carbono ayuda a que el aire absorba el calor del sol, lo que está calentando la atmósfera, y que esto podría llevar al derretimiento de los casquetes polares y cubrir grandes partes del sur de Estados Unidos con agua. Número 4. En los años 80 y principios de los 90, el mundo estaba al borde de una revolución tecnológica. Muchos medios intentaron predecir cómo se vería el mundo en 20 o 30 años. La mayoría de esas predicciones resultaron cómicas comparadas con lo que realmente sucedió. Pero hubo un llamado documental de fantasía que se acercó inquietantemente a la vida real. Producido en 1990 por el famoso autor de ciencia ficción Douglas Adams, Hyperland explora un mundo donde los medios son interactivos y las personas tienen toda la información que desean al alcance de la mano. Hyperland comienza con Adams interpretando una versión de sí mismo, quedándose dormido frente a la televisión. La televisión sigue encendida incluso cuando él se despierta y lanza el aparato a un basurero. La principal queja de Adams es que la televisión le habla, pero no hay participación del espectador en los medios que está viendo. En el basurero, Adams se encuentra con un individuo misterioso llamado Tom Baker. Tom se llama a sí mismo el agente de Adams y le presenta al escritor el futuro de las comunicaciones. En 1990 existía una forma primitiva de Internet, pero pasarían algunos años antes de que estuviera disponible para el público, ya que la invención de la World Wide Web aún estaba en el futuro. Pero las redes de información se estaban volviendo cada vez más comunes en instituciones especializadas y universidades. La base de esas redes era el hipertexto, que era texto, o más tarde, contenido multimedia mostrado en la pantalla de una computadora. Los hipertextos podían conectarse entre sí mediante hipervínculos. Al presionar un hipervínculo, el lector era llevado directamente al siguiente hipertexto. Hoy en día, esto podría parecerse a un sitio web sencillo o a algo como Wikipedia. Cuando se produjo Hyperland, esta era una tecnología revolucionaria que aún no estaba disponible para la mayoría de las personas. Aunque Adams en la vida real estaba familiarizado con la tecnología y fue uno de los primeros en adoptar cosas como las computadoras Apple, en el documental interpreta el papel de un miembro del público en general que está siendo introducido a los hipertextos y a Hyperland por Tom. Tom le muestra a Adams y al espectador cómo se puede acceder a la información y cómo el espectador puede elegir a dónde quiere ir después. Hyperland predice un mundo donde todo el entretenimiento es interactivo y depende del espectador decidir qué quiere ver. Dado que se basa en tecnología que ya existía en ese momento, no es sorprendente que Hyperland se acercara mucho a la realidad en muchos aspectos, pero hay algunas partes del documental que resultan más inquietantes, 36 años después. Al principio del documental, Adams se pregunta cómo, al ver una entrevista con un experto, aparecían enlaces a otros fragmentos de hipertexto. Tom explica que estaba encontrando nuevos hipertextos que podrían interesarle a Adams según lo que estaba viendo en ese momento. Esto es algo muy familiar para el público actual. Cuando se produjo Hyperland, los hipervínculos eran algo diseñado intencionalmente por un humano. Ahora, en lugares como las redes sociales, ese trabajo lo realiza un algoritmo que está diseñado para mantener intencionalmente al espectador enganchado en ese sitio web en particular. Poco después de estrenarse Hyperland, comenzó a notarse su precisión. En 1999, Adams trabajó en una serie de Radio 4 llamada The Internet, The Last 20th Century Battleground. En un artículo sobre la serie, se señaló que Hyperland era sorprendentemente preciso en comparación con lo que era el Internet en ese momento. En la serie de 1999, Adams continuó haciendo predicciones sobre el futuro de esta tecnología, donde creía que el Internet tenía la posibilidad de acelerar la cultura humana. Pero en el mismo artículo sobre la serie, otros advierten sobre la posibilidad de que el Internet cause daño. Otra predicción que se ha hecho realidad. Número 3. En 2021 Netflix lanzó el documental Seaspiracy. Para muchas personas, cambió la forma en que veían la industria pesquera y las llevó a prometer dejar de consumir pescado. Pero otros temen que el documental haya hecho más daño que bien. Producido por Kip Anderson, el documental sigue al director Ali Tabrizi mientras aprende sobre los elementos más oscuros de la industria pesquera y el daño que está causando al océano. La narrativa del documental trata sobre alguien que intenta marcar la diferencia y mejorar sus propios hábitos para proteger el océano. Tabrizi comienza hablando sobre el plástico en los océanos e intenta convencer a los restaurantes de mariscos de que dejen de usar popotes de plástico. Luego, él aprende que la mayor parte del plástico en el océano no son cosas como los popotes de plástico, sino redes de pesca desechadas.
Esto lleva a Tabrizi a cuestionar por qué ciertas ONG que se enfocan en el plástico en los océanos no hablan sobre las redes de pesca y parecen sugerir que la industria pesquera está detrás de algún tipo de encubrimiento. El documental tiene una naturaleza conspirativa. Desde el principio, Tabrizi se ve intentando filmar en muelles y pesquerías por la noche usando una sudadera con capucha y más tarde utilizando una cámara oculta. El documental cuestiona por qué ciertas ONG no hablan sobre ciertos temas y sugiere que existe un incentivo financiero para otorgar certificaciones a los alimentos, lo que hace que las etiquetas no sean confiables. Seaspiracy pasa de hablar del plástico en los océanos a la caza de ballenas, la pesca ilegal y la esclavitud en la industria. Se sugiere brevemente que los peces de criadero podrían ser una alternativa, pero se señala el daño que estos causan al medio ambiente. Al final del documental de 90 minutos, Tabrizi llega a la conclusión de que no existen prácticas sostenibles de pesca, solo prácticas que permiten que la industria pesquera continúe. El mensaje principal es que la gente debería dejar de comer mariscos. El documental fue un éxito rotundo, convirtiéndose en uno de los documentales más vistos en ese momento. Muchos estaban interesados en seguir el mensaje del documental, pero otros cuestionaron las estadísticas y los hechos mostrados en la película. Una de las estadísticas más sorprendentes que se presentó fue que los océanos del mundo quedarían prácticamente sin vida para el año 2048. La estadística provino de un artículo de 2006 que utilizaba datos que ya tenían 5 años cuando fue publicado. Incluso en ese momento, hubo críticos del artículo que creían que extrapolaba más allá de lo que mostraban los datos. El autor principal del estudio incluso consideraba que sus conclusiones no deberían usarse hoy en día. Otra afirmación era que el 40% de la captura pesquera mundial en realidad era captura incidental. Esto sucede cuando se capturan animales que el barco pesquero no busca capturar. La estadística provino de un informe de 2009 que incluso los propios autores del informe creían que probablemente era incorrecta. El informe ha sido actualizado para cambiar esa cifra del 40% al 10%. Muchos expertos que fueron entrevistados en el documental fueron sus primeros críticos. Algunos entrevistados de ONG se quejaron de que habían sido malinterpretados y que sus comentarios fueron sacados de contexto, y otros se sintieron decepcionados al enterarse de que los convencieron de participar en una pieza que en realidad estaba en contra de una industria que les importaba. Una de las mayores preocupaciones que la gente tenía sobre el documental era que en realidad disuadiría a las personas de adoptar prácticas de pesca más sostenibles. La ONG presentada en el documental se enfocaba en prácticas de pesca seguras para los delfines. No había manera de estar completamente seguro de que absolutamente ningún delfín fuera dañado por estas prácticas de pesca, pero eran mucho mejores para las poblaciones de delfines que otras prácticas. Al descartar el trabajo de las ONG, es posible que los consumidores tengan la impresión de que no hay diferencia entre los productos del mar certificados y no certificados, y elijan la opción más barata, aunque en realidad sea más dañina para el medio ambiente. Número 2. En 2020, el canal de YouTube Folding Ideas lanzó un documental sobre la teoría conspirativa de la Tierra plana y las teorías conspirativas en general. En solo unos pocos meses, el documental sería aún más inquietante en retrospectiva. In Search of a Flat Earth comienza como una investigación sobre la teoría conspirativa de la Tierra plana y explica por qué es imposible convencer a los creyentes de la verdad. Dan Olson es un documentalista canadiense que vive relativamente cerca de Lake Minnewanka, un lago alargado donde es posible probar que la Tierra es, de hecho, redonda. Olson realiza un experimento con una cámara, bajándola a una altura justo por encima de la superficie del agua y mostrando que los árboles en la orilla lejana desaparecen bajo el horizonte debido a la curvatura. A pesar de esta evidencia perfecta de una Tierra curva, Olson admite que no será suficiente para convencer a los creyentes de la Tierra plana. Él explica la conexión entre esta extraña teoría de conspiración y otras, cuyo tema común es que hay un misterioso ellos que oculta la verdadera naturaleza del universo a la gente común. La parte importante de la teoría de conspiración no es que la Tierra sea plana, sino que algo enorme está siendo ocultado al público. Y probar que la Tierra es plana confirmaría sus creencias sobre otros aspectos del universo. Olson señala que la teoría de conspiración tuvo un aumento de popularidad en YouTube, pero recientemente ha sido relegada a un segundo plano. Las personas que están promoviendo la teoría de la conspiración de la Tierra plana ahora están siendo atraídas hacia la conspiración de QAnon. La segunda mitad del documental da un giro brusco para hablar sobre el auge de QAnon y reduce su teoría principal a sus términos más básicos.
QAnon esencialmente afirmaba que existe una camarilla secreta que adora a Satán y que en realidad es la fuerza detrás de los gobiernos globales. Muchas otras teorías de conspiración se han incorporado a esto a lo largo de los años, incluyendo teorías sobre niños que son secuestrados y usados para que celebridades puedan extraer algún tipo de químico que les extiende la vida. Pero al igual que la conspiración de la Tierra plana, los detalles son menos importantes que la idea de que hay un misterioso ellos ocultando la verdad sobre cómo funciona el mundo. Olson explica el atractivo de la teoría. Las personas atraídas por la conspiración están preocupadas por lo complejo que es el mundo hoy en día, y es más fácil creer que solo hay una fuerza trabajando para que las cosas sean tan malas como son, en lugar de aceptar que son el resultado de muchos problemas complejos e interrelacionados. Si los líderes de esta fuerza son encarcelados, el mundo puede volver a ser un lugar mejor. Pero como señala Olson, la lógica es defectuosa y requiere de un estado autoritario para llevar a cabo lo que realmente quieren los partidarios de la conspiración. El documental termina con una advertencia. En el momento en que se hizo el documental, muchos seguidores de QAnon creían que tenían a un presidente que estaba de su lado y trabajando para llevar a cabo los arrestos masivos que querían. Pero los influencers de QAnon se estaban preparando para actuar si eso no sucedía. La secta QAnon se compara con una secta apocalíptica que intenta provocar el fin del mundo si las cosas no suceden según sus propios plazos. Número 1. Super Size Me es uno de los documentales más famosos de los años 2000. Estrenado en 2004, siguió al creador Morgan Spurlock mientras comía nada más que comida de McDonald's durante un mes completo. Spurlock afirmó que ese mes solo tuvo un impacto devastador en su salud, y el documental cambió la forma en que muchas personas pensaban sobre el restaurante de comida rápida. Pero la verdad sobre el documental era mucho más complicada de lo que mostraba. Super Size Me se estrenó en una época en la que los temas de la obesidad y la comida poco saludable apenas comenzaban a hablarse en Estados Unidos. Spurlock creía que compañías como McDonald's eran una de las principales razones por las que tanta gente tenía sobrepeso y comparaba la industria con la industria tabacalera. Para demostrar su punto, realizó el experimento, que sería el tema principal del documental. Durante 30 días tenía que comer McDonald's en cada comida. No podía consumir comida ni bebida de fuera y tenía que comer cada artículo del menú al menos una vez. En el momento del experimento, McDonald's tenía una promoción donde los clientes podían hacer su comida tamaño extra grande por solo unos pocos dólares más. Los cajeros ofrecían esta promoción cuando llegaba una orden normal, como una forma de venderle más al cliente. Como parte del experimento, Spurlock tenía que aceptar la oferta cada vez que se la ofrecían. Durante el experimento, Spurlock promedió una dieta de alrededor de 5,000 calorías al día, el equivalente a 9.26 hamburguesas Big Mac. Los resultados fueron casi inmediatos, con un aumento de peso notable en una semana. Después de solo unas semanas, su doctor le estaba diciendo que detuviera el experimento. Pero Spurlock llegó al día 30, pero parecía que esto había tenido un impacto enorme en su salud mental y física. Además de subir más de 24 libras, Spurlock reportó cambios de humor, depresión y temblores. Lo más alarmante fue el daño que la dieta parecía causar a su hígado. Según su doctor, su hígado parecía el de alguien que sufre de alcoholismo. Spurlock afirmó estar en buen estado de salud al inicio del experimento y no bebía alcohol. El documental fue un gran éxito y pareció tener un impacto inmediato en McDonald's. La empresa eliminó su promoción de tamaño extra, aunque afirmó que esto no tenía nada que ver con el documental. McDonald's sí publicó un artículo criticando la premisa del documental de Spurlock. Afirmó que no estaba en desacuerdo con los resultados, pero también señaló que Spurlock había comido en un mes lo que la mayoría de los consumidores tardarían 6 años en comer. Comer 5,000 calorías de cualquier cosa sin hacer nada de ejercicio obviamente resultaría en un aumento de peso. Sin embargo, esto no explicaba la mala salud mental ni el daño al hígado de Spurlock, excepto por el hecho de que comió todo esto en tan poco tiempo. En los años posteriores al experimento, muchos científicos de la nutrición intentaron replicarlo, pero nunca pudieron obtener los mismos resultados que Spurlock. Notaron un aumento de peso, pero ni de cerca al nivel que alcanzó Spurlock. Una teoría era que el cambio repentino y drástico en la dieta significaba que su cuerpo simplemente tenía dificultades para procesar los alimentos grasos. Otra explicación surgió en 2017, cuando Spurlock admitió que no había estado sobrio por más de una semana en los últimos 30 años. Esto habría abarcado el periodo del experimento de Super Size Me.
Incluso si se hubiera abstenido de alcohol durante los 30 días en que se filmó el documental, su consumo previo de alcohol explicaría el daño en su hígado. También podría haber explicado factores como los cambios de humor y los temblores, que otros experimentadores no pudieron replicar. El mensaje sobre pensar en lo que ponemos en nuestro cuerpo es importante, pero la dieta y los problemas de salud que muchas personas enfrentan hoy en día no son tan simples como Super Size Me podría sugerir. Muchas gracias a todos por vernos. Si les gustó este video, asegúrense de darle like. Además, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros futuros videos. Mi nombre es Top 5 Unknowns y los veré en el próximo video.